Vamos a poner la portada de esta noche. El título de nuestro mensaje en esta noche es Llénate del Espíritu. ¿Cómo es? Llénate. A ver, sacude a la persona que está a tu lado y dile: llénate del Espíritu. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire cómo lo dice la versión que tenemos, Reina Valera. Dice la palabra: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y pone una comparación entre el vino, que cuando una persona se llena de vino, se llena de una sustancia de alcohol, pues eso produce unos efectos, trae desorden, trae alteración. La persona no habla igual, no se comporta igual, no camina igual, porque está bajo el efecto de una sustancia que le domina. Y compara eso al ser lleno del Espíritu Santo. Dice: no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque cuando una persona se llena del Espíritu Santo, de igual manera eso va a cambiar todo en su vida. Su manera de hablar, su manera de andar, su manera de comportarse, su manera de reaccionar. Y por eso la Biblia dice: sean llenos del Espíritu Santo, y nos invita a nosotros a estar buscando continuamente esa llenura del Espíritu Santo. En el Salmo capítulo 23, salmo muy conocido, dice la Biblia: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y habla de que el Señor nos unge con aceite y nuestra copa la pone a rebosar. Y eso nos habla de dos cosas que son símbolo del Espíritu Santo. En la Biblia, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y el vino también. Y habla de que Dios quiere que nosotros estemos ungidos con el aceite del Espíritu Santo, y que nuestra copa, es decir, que nuestra vida esté rebosando de Él. Pon la imagen que está ahí adelante. Así como usted ve ese vaso con agua allí, que está lleno, y cuando un vaso, cuando un recipiente se empieza a llenar, luego de que se llena, empieza a rebosar, se empieza a regar. Y eso es lo que Dios quiere con respecto al Espíritu Santo, que estemos tan llenos del Espíritu Santo que eso rebose, empiece a salpicar, a fluir hacia otros. Es por eso que Jesús, en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie en el templo y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos sedientos hay aquí en esta noche? Y dice el versículo siguiente: Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué va a pasar? Correrán ríos de agua viva. Eso es lo que dice el Salmo 23. Rebosar, ríos, que rebose. Dice: correrán ríos de agua viva. Y mire lo que dice el versículo 39. Esto dijo, ¿de quién?
del Espíritu. ¿De qué estaba hablando Jesús? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creemos en Él? Entonces lo que dice el Señor es que vamos a recibir el Espíritu. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces ahí usted se da cuenta que Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos, va a rebosar del Espíritu. Quiero que mire la imagen que está allá adelante. La pregunta es si nosotros realmente estamos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros estemos así llenos. Y obviamente, como les decía al principio, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se van a empezar a manifestar en él los frutos y los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos o el fruto del Espíritu Santo? La Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor. Entonces, cuando una persona está llena del Espíritu, es una persona que va a tener amor. Dice, el fruto del Espíritu es paz. El fruto del Espíritu es gozo, bondad, fe, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Cómo yo reconozco que alguien está lleno del Espíritu Santo? Porque estas cosas se van a manifestar en su vida. Es una persona que va a estar viviendo con paz, con paciencia, con amor, con benignidad, con bondad. Va a estar lleno de fe. Y fuera de eso se van a empezar a manifestar los dones del Espíritu Santo en su vida. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, sanidad, todo lo que la Biblia dice que viene con el Espíritu Santo. Pero pongamos la imagen que está después. Por otro lado, cuando nosotros empezamos a andar vacíos del Espíritu Santo, como usted ve allí en esa imagen, que la aguja está al otro lado, ahí está en reserva, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pongamos la imagen que está adelante. Entonces, obviamente, cuando yo no estoy lleno del Espíritu, voy a estar viviendo al otro lado contrario, y es vivir en la carne. ¿Cómo sé que que me falta el Espíritu? Porque no hay en mí gozo. Sientes una tristeza siempre, por más de que tienes cosas, de que tienes dinero, de que tienes personas, te sientes solo, te sientes triste, te sientes en depresión, te sientes vacío, no tienes paz, estás irritable todo el tiempo porque no tienes paciencia, porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si estás caminando bajo del Espíritu, no tienes paciencia, te sientes irritable. Yo estoy seguro que algunos de nosotros hemos experimentado cuando nos descuidamos espiritualmente, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, interrumpimos nuestra comunión con Dios, se empiezan a manifestar estas cosas en nuestra vida: pereza, depresión, tristeza, desamor, irritabilidad, enojo. No tienes dominio propio, o sea que no eres capaz de controlar tus deseos, tus impulsos. Por ende, entonces la tentación empieza a hacer mella en tu vida. Por eso la Biblia dice: llénense del Espíritu Santo, que estén rebosando su copa,
que de su interior fluyan ríos de agua viva, llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona no tiene esa llenura del Espíritu Santo, la vida se vuelve muy difícil. Y se lo voy a poner con este ejemplo. Pongan la siguiente imagen que está allí. Ahí está una persona manejando un carro. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto se demora más o menos uno para llegar al peaje manejando un carro? ¿10 minutos? Este como que anda aceleradito. No, 10 minuticos, 15 minutos más o menos. Sí, 10. Ahora pregunta. ¿Uno manejando un carro de aquí a Cerritos se cansa? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se cansa? Usted está sentado, está como usted, esa persona escuchando musiquita, porque el carro anda solo, usted simplemente lo direcciona. Pero si ese carro no tiene combustible, pongamos la otra imagen, y le toca a usted empujar, yo quiero preguntarle, ¿cuánto se demora uno empujando ese carro de aquí a Cerritos? ¿Cuánto? ¿Un día? ¿Cuántos creen que se demora más? ¿3 horas? Quiero verlo empujando un carro de aquí para arriba para Cerritos. Horas. Yo me atrevería a decir hasta un día completo, porque allí cuando empiece a subir no lo sube nadie. ¿Por qué? Escuchen, vea lo que le estoy diciendo. Cómo el mismo trayecto se puede hacer tan difícil simplemente porque el carro no tiene el combustible, ¿verdad? Cuando tiene el combustible, usted puede llegar donde sea. Pero cuando usted no tiene, yo me acuerdo que hace días íbamos a recoger a mi madre en el aeropuerto de Cali. Y entonces la agujita de la gasolina de nuestro carro estaba bajando y bajando y bajando. Pero yo le dije a mi hermana, estábamos conversando, yo le dije, no importa, tanqueamos más adelante. Y tanqueamos más adelante, es de que pasábamos y no había una gasolinería. Y no había. Y yo me empecé a asustar. Y esa aguja cada vez más abajo, más abajo. Y yo ya empecé a sudar. Porque nada que llegábamos a la gasolinería. Y obviamente en algún momento nosotros nos íbamos a quedar parados. Lo mismo pasa cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. No podemos llegar a donde queremos llegar. No podemos lograr lo que necesitamos lograr, porque lo estamos haciendo, vea, en nuestras fuerzas. Y la Biblia dice que no es con ejército, no es con fuerza, sino que es con ¿qué? Por eso la vida se le vuelve a algunas personas tan difíciles. Tan difícil, ¿por qué? Porque vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas es desgastante. Vencer la tentación en nuestra fuerza. Dirigir una familia en nuestras fuerzas. Criar unos hijos en nuestras fuerzas. Vencer una adicción en nuestras fuerzas. Eso se vuelve tedioso y nos quedamos frustrados en el camino. Pero cuando tú y yo aprendemos que es a través del Espíritu Santo y nos llenamos del Espíritu Santo, entonces lo que es imposible con nuestras fuerzas se vuelve posible, porque es el poder de Dios actuando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando el Señor Jesucristo se fue, les dijo a los discípulos: no salgan, pónganse a orar,
Quédense orando hasta que ustedes reciban ¿qué? El Espíritu Santo. Ahí está en Hechos capítulo 1 versículo 8. El Señor Jesús le dijo a su iglesia, a sus discípulos: pero ustedes recibirán ¿qué? Poder. ¿Cuándo vamos a recibir poder? Cuando haya venido sobre nosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice el Señor: ustedes no se pongan a ser testigos en sus fuerzas, a hacer las cosas. Le dijo a sus discípulos: váyanse a orar, váyanse a llenarse del Espíritu, porque así es como uno se llena, en la presencia de Dios, orando, buscándolo, en comunión con Él, con la palabra. Empezamos a llenarnos. Y obviamente cuando ellos se metieron en oración, dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 2, que estaban sentados y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y vino un avivamiento. La iglesia creció, se convirtieron en gente poderosa. Dios los usó con milagros, prodigios, señales, maravillas, portentos. ¿Por qué? Porque se habían llenado del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, nosotros necesitamos empezar a reconocer si estamos bajitos del Espíritu. Si tú empiezas a ver que estás irritable, enojado, triste, sin paz, sin paciencia, que se empieza a levantar la tentación, los deseos, se te empieza a levantar ese viejo hombre, es porque estás bajito del Espíritu. ¿Qué hay que hacer, hermano? Llenarnos del Espíritu Santo. Y ahora, lo que Dios busca en este tiempo es gente llena del Espíritu Santo. Mire esto. Estaba haciendo mi devocional esta semana y me llamó mucho la atención cuando llegué a esta parte de la Escritura, donde está en Números capítulo 27 versículo 12. Dice: cierto día el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Y dice el versículo 13: después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás. Usted se imagina que Dios le diga a uno: vea, súbase a ese morrito y vea la ciudad y prepárese porque usted se va a morir. Le llegó la sentencia de muerte a Moisés. Ahora, ¿cómo reaccionó Moisés cuando Dios le dijo: te vas a morir? El versículo siguiente, versículo 16, Moisés dijo: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Él no estaba preocupado porque se iba a morir. ¿Por qué estaba preocupado Moisés? Por la gente y porque Dios levantara ¿a quién? A un nuevo hombre, a un nuevo líder. Señor, listo, me voy a morir. Por favor, levanta a alguien que dirija a este pueblo. Dice el versículo 17: dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. ¿Y sabe qué le respondió el Señor? Mire lo que le está pidiendo Moisés al Señor: Señor, levanta a alguien que guíe a esta gente, que los guíe en la batalla. Y uno diría: vamos a buscar un hombre fuerte, vamos a buscar un general, vamos a buscar un hombre con mucha inteligencia. No, mire lo que dice el Señor, la respuesta del Señor. El Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está ¿qué? El Espíritu, y pon tus manos sobre él. Dios eligió a alguien que estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu. O sea que cuando Dios quiere levantar a alguien,
Dios no está buscando a alguien que sea muy inteligente, muy capaz, que predique muy bien, que se desenvuelva muy bien. No, Dios está buscando a alguien que esté ¿qué? Lleno del Espíritu. Y eso mismo que pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo vemos suceder. Hechos 6, capítulo 1, dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Diga conmigo, murmuración. Mire que cuando creció la iglesia se metió el chisme, la murmuración. ¿Y por qué estaban murmurando? Dice, estaban murmurando de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Porque recuerden que como ellos tenían todas las cosas en común, pues había una distribución, se le daba la comida a la gente, los atendían. Y se metió en la murmuración porque algunos se sintieron desatendidos. Entonces el versículo 2 dice: los 12 apóstoles del Señor convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, nosotros no podemos dejar de predicar para ponernos aquí a atender el restaurante, para ponernos aquí a atender las mesas, para ponernos a ayudar aquí en la distribución con las viudas. Y el versículo 3, los apóstoles dicen: busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de ¿qué? De buen testimonio. ¿Y cómo? Y llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces fíjese que la iglesia primitiva, los apóstoles, cuando necesitaban un diácono, alguien que se parara en la puerta, alguien que recogiera una ofrenda, alguien que arreglara las sillas, alguien que hiciera algo, ¿qué decían ellos? Busquemos a gente de buen testimonio y que sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. O sea, lo más importante es que alguien que quiera servirle al Señor sepa que necesita estar ¿qué? Lleno, dar buen testimonio y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? ¿Cuántos quieren ser útiles en las manos de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios haga algo grande contigo? Si quieres eso, la Biblia dice: llénate del Espíritu Santo, porque Dios tiene sus ojos puestos en las personas que se están llenando continuamente del Espíritu Santo. Ahora, para terminar, quiero mencionar esa parábola que el Señor Jesucristo dijo con respecto a su venida. En Mateo 25, versículo 1 en adelante dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesucristo viene? Esto lo está diciendo Jesucristo con respecto a su venida, y compara a la iglesia a 10 vírgenes que prepararon sus lámparas para esperar al esposo. Ahora dice la Biblia en el versículo 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran como tontas, necias, insensatas, sin inteligencia. Las insensatas, ¿por qué eran insensatas? Porque tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo ¿qué? El aceite. Y recuerde que en ese entonces las lámparas funcionaban con aceite. El aceite era el combustible. O sea que para que la lámpara se mantuviera encendida, uno tenía que estar llenándola del aceite. Y el problema de estas personas es que se llevaron las lámparas, pero no se fijaron del aceite. Ahora dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dile a la persona que está a tu lado: es tiempo de arreglar tu lámpara, porque Jesucristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Y acuérdense que el aceite es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nuestra vida se apaga. Y escuchen, y las prudentes le dijeron: no, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a las que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿qué pasó? Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y dice que estas mujeres, 5 insensatas, quedaron afuera porque se les apagó la lámpara. Cuando el Señor vino, las encontró dormidas. Cuando el Señor vino, las encontró apagadas. ¿Por qué? Porque les faltaba el aceite. Dice el versículo 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: no los conozco, de cierto os digo que no os conozco. Y dice la Biblia: velen, estén despiertos, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y lo que la Biblia dice es: ojo, que no lo encuentre apagado, que no lo encuentre sin aceite, que no lo encuentre en la carne, que lo encuentre lleno del Espíritu Santo. La única manera que tú y yo vamos a estar encendidos, vivos, alerta, despiertos, para cuando Cristo venga, es que estemos buscando continuamente la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia en el Salmo 23: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale: Padre, queremos estar ungidos con el aceite del Espíritu Santo y queremos que nuestra copa esté rebosando, estemos llenos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante sus manos y dígale: Señor, perdóname si yo he estado viviendo en mi carne, si mi copa está vacía, si mi tanque, si estoy viviendo en la reserva, si mi tanque está vacío, y por eso yo me estoy sintiendo triste, en depresión, en angustia, en soledad. No hay felicidad, no hay paz, no hay alegría en mi vida, porque me siento vacío. Claro, me falta la llenura del Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame, porque quizás estoy viviendo vacío y se ha levantado mi carne, se ha levantado mi pecado. Yo necesito hoy llenarme del Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, clamamos por esa llenura, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero salir de este lugar lleno del Espíritu Santo. Dile: Señor, yo no quiero seguir más viviendo en mi carne. Algunas veces nos sentimos, Señor, la vida como empujando un carro,
como haciendo algo que es tedioso, la vida se convierte difícil. Aún perdemos, Señor, el deseo de vivir. Clamamos, Señor, porque hoy, Señor, tú nos dices: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname de tu poder. Dile: dame poder para vencer la tentación. Dame poder para amar a mis enemigos. Dame poder para perdonar. Dame poder, Señor, para avanzar en mi vida. Dile: dame poder para dejar este pecado que me ata. Dame poder, Señor, para vencer esta tentación. Dame poder, dame fuerza. Levanta tus manos y dile: Señor, llénanos con el Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. No queremos, Señor, andar vacíos. Queremos que empieces a saciar. Dile: Señor, ayúdame cada mañana a buscarte. Levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, despierta en mí un deseo por orar, un deseo por llenarme, un deseo por estar contigo, un deseo por acercarme a ti y decirte todos los días: Espíritu Santo, te necesito. Lléname, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos de tu presencia. Levantamos nuestras manos y pedimos que llenes esta iglesia. Pedimos que llenes este lugar, Señor. Llena esta iglesia. Llena esta iglesia con tu Espíritu. Avívanos hoy. Pidámosle al Señor un avivamiento, un despertar espiritual. Digámosle: Señor, llénanos. Llénanos hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy levantamos nuestras manos. Te damos toda la honra, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Señor, vamos a llenarnos. Vamos a llenarnos de tu Espíritu. Lo estamos pidiendo. Bautízanos. Sumérgenos. Señor, llénanos del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Iglesia Casa de Paz, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te llene de paz y sobre todo que el Señor nos llene a todos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén. Den un aplauso fuerte. Aleluya.